Dice la Escritura: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto es lo que dice el Espíritu Santo acerca de nuestros pensamientos, los cuales deben de estar siempre en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dice que el enemigo ataca siempre con dardos de fuego a los hijos de Dios, porque ellos son el blanco perfecto del enemigo. Así que dice la Escritura que el enemigo entesa su arco y lanzan sus dardos para asaetear en lo oculto a los rectos de corazón. Pero ¿cómo asaetean en lo oculto a los rectos de corazón? A través de los dardos que ellos lanzan al corazón, a los pensamientos, a través de los pensamientos que ellos tratan de poner en el hombre, distrayéndolo de la voluntad de Dios, distrayéndolo del amor de Dios. Porque cuando el hombre se enfoca en otras cosas y cuando enfoca sus pensamientos en otras cosas, tiende a inclinar su corazón a eso otro en que enfoca sus pensamientos, y allí se va su amor. Y el amor de Dios debe de estar siempre en nuestros corazones, tratando siempre de pensar en Él, en todo lo amable, como dice la Escritura, en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre. Y así es que el hombre será guardado en el amor de Dios, y así es que el hombre podrá actuar conforme a la voluntad de Dios, en el amor de Dios, en todas estas cosas. Porque según lo que el hombre piense, así será su comportamiento, y según en lo que el hombre se enfoque en su mente, en su corazón, a ellos se dirigirá su comportamiento, a ellos se dirigirá su acción, porque eso será lo que ame, desde menos a más. Mientras más el hombre va pensando en algo, más se va enfocando su corazón en aquello y lo va amando, de tal forma que su comportamiento va siendo siempre dirigido a aquello. Y así entonces dice que el Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevere, aquel cuyo pensamiento persevere en lo eterno, en lo celestial, en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, recordándola siempre de día y de noche, en las promesas eternas de la vida eterna, en las promesas que Dios nos ha hecho, en la obra de Dios, en lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo para que se cumpla en esta tierra, lo cual nos da la imagen de Dios y lo cual testifica de Dios a través de los creyentes en toda la tierra, para recibir galardón eterno y para recibir su lugar a su lado por siempre, que Él nos ha prometido, que Él nos dará lugar a su lado por siempre a todos aquellos que seamos su imagen y su semejanza. Esto a través del pensamiento es que se conquista, porque a través del pensamiento entonces es que viene el amor verdadero a Dios. A través del pensamiento es que viene la inclinación a las cosas de Dios, y a través del pensamiento es que va fluyendo todo lo demás, y es que van ejecutándose las acciones conforme a la voluntad de Dios en todo lo de Dios. Por eso es que dice que por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, de modo que lo demás se debe de desechar, y lo único que es de buen nombre es del cielo. Lo único que es de buen nombre proviene del cielo, no de la tierra. Lo de la tierra no es de buen nombre. Un solo nombre, ¿cuál es nombre? Que es sobre todo nombre, es el en el cual se debe de pensar, en Cristo. Cuando dice que todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si algo digno de alabanza, en esto pensad, está diciendo que todo lo que proviene de Dios, eso sea lo que llene nuestros corazones, y eso sea lo que abunde y lo que sobreabunde en nuestros pensamientos. Y dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Pero por qué dice? Dice así, porque hay cosas que tienen el nombre de Jesucristo, pero son para un mal. Son todas aquellas cosas que se buscan en la tierra, pero que se le pone el nombre de Cristo. Así es el evangelio liberal, así es el evangelio de la carne, el evangelio de las conquistas, el evangelio para conquistar las cosas del corazón que llevan al hombre a la muerte. Por eso dice, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si algo digno de alabanza. O sea, lo que verdaderamente es de Dios, que lleve el nombre de Dios, pero que verdaderamente es de Dios. Eso es lo que debe de ocupar nuestros pensamientos, y eso es lo que debe de ocupar el corazón del hombre. Pues dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, y así nos exhortemos unos a otros.
Y la única forma en que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros es continuamente escudriñando las Escrituras, continuamente inclinando nuestros corazones al Señor, continuamente acordándonos de ella, continuamente leyendo a Dios y continuamente enfocándonos en su labor ordenada. Y así es que la palabra de Cristo morará en abundancia en nosotros, porque no se trata de que more de una forma, de cualquier forma, sino que more en abundancia en nosotros. Y esa es la forma de que more en abundancia en nosotros, como dice también en el libro de los Salmos, que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea, que de día y de noche anda llenándose el hombre de la palabra, de día y de noche anda escudriñando el creyente las Escrituras, pero porque se deleita en ella, no por un mero cumplimiento y no porque quiera de pronto aparentarse santo o aparentar ser justo delante de los demás, ni porque de pronto piense que con ello es que va a alcanzar un beneficio temporal o alguna cosa de estas, sino porque se deleita en ella, porque así es que dice, y medita en ella de día y de noche, porque se deleite en ella. En la ley de Jehová está su delicia. Su delicia está allí. Su delicia está en el pensamiento hacia Dios. Su delicia está en lo eterno, en lo bondadoso, en lo que es de buen nombre, en todo lo que es de virtud y en todo lo que es digno de alabanza, que son todos los frutos espirituales de Dios, que son todas las virtudes de Dios para el hombre, y que son todas las obras que Dios tiene para el hombre, para salvación, para edificación, para corrección, para ayudar a los demás a que alcancen las riquezas de pleno entendimiento en Jesucristo, para ayudar a los demás a que alcancen la edificación a la cual Cristo nos ha llamado, porque dice que nosotros somos llamados a la comunión con Jesucristo, y en esa comunión entonces somos edificados, y en esa edificación también edificamos a los demás, pero esto cuando nuestros corazones y nuestros pensamientos están en Jesucristo, y esto debe de hacerse lejos de todo afán de la vida, lejos de toda turbación de las cosas del mundo, lejos de pensar en las cosas vanas de la tierra, por lo cual dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios es la paz que el mundo no puede dar, sino que es la paz que Él nos da, dándonos siempre el consuelo de que recibiremos galardón eterno, el consuelo de que seremos transformados de este cuerpo a un cuerpo incorruptible, de que seremos transformados en gloria y que recibiremos la vida que Él nos ha prometido, la vida eterna, y de que recibiremos todo su amor y toda la compañía de los ángeles, toda la compañía del reino celestial y toda su compañía en la vida eterna. Cuando nos acordamos de esto, entonces tenemos paz y podemos sobrellevar las cargas que tenemos en la tierra y podemos vencer todas las dificultades con las cuales nos tropezamos en la tierra, porque así entonces el Señor nos da su paz, como Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, dice, ni tenga miedo, porque todos los problemas y dificultades que acontecen en la vida tienden a turbar el corazón del hombre y tienden a inclinarlo a resolver todas aquellas dificultades y todos aquellos problemas. Pero cuando el hombre piensa en las promesas que Dios le ha dado, cuando el hombre piensa en aquello que va a recibir de Dios y en aquel amor que tendrá al lado de Dios, porque ahora miramos no cara a cara, sino como por un espejo, y recibimos su amor sin verlo, ¿verdad? Y lo amamos sin verlo y estando Él en nosotros, pero en aquel momento será cara a cara y teniendo toda la paz eterna y toda la felicidad eterna del cielo. Y cuando pensamos en esto, entonces recibimos la paz que el Señor nos da para que nuestros corazones no se turben ni tengan miedo conforme a las cosas que acontecen en la tierra, conforme a los vituperios, conforme a las calumnias, conforme de pronto a las carencias y a las dificultades que se sufren a través del paso en la tierra, a través del paso del tiempo en la vida en la tierra, en la cual el hombre
está rodeado, en la cual el creyente está rodeado de mucha maldad, tanto así como los del mundo, tanto así como de los falsos que se dicen ser creyentes, y de toda la sociedad que es contraria al corazón de Dios y que es contraria a la voluntad de Dios. Y así el hombre, atravesando la vida por todas esas dificultades y por todos esos problemas y por todas esas vicisitudes, acordándose de la misericordia y de la esperanza bienaventurada de la vida eterna, y tratando de pensar en el trabajo de Dios, en la recompensa que recibirá, en la unión con Dios por la eternidad, y en todas estas cosas podrá entender y podrá recibir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y ahora esta paz guardará los corazones de los creyentes verdaderos y sus pensamientos en Jesucristo, porque de lo contrario los corazones no podrían ser guardados en Jesucristo. De lo contrario, los corazones y los pensamientos se irían a las cosas de la tierra, se irían a otro asunto y se irían a tratar de resolver los problemas y las vicisitudes por el evangelio de otra manera, tratando de buscar una u otra cosa que Dios no ha ordenado y que no es la voluntad de Dios, entrando por uno u otro camino, distrayendo la mente y afanándose en cosas en las cuales el creyente no se debe de afanar. Así entonces es que Dios guarda los pensamientos y los corazones de los creyentes en Jesucristo, y así es que el creyente entonces va recibiendo esa paz y va haciendo la obra de Dios a través de todo tipo de dificultad y a través de todo tipo de problema. Pero mientras va ejecutando las órdenes de Dios, y mientras va haciendo la obra de Dios, y mientras va viviendo para Dios a través de todas esas vicisitudes que va atravesando, va siendo cada vez más edificado a la imagen de Jesucristo, y va siendo cada vez más edificado conforme a Dios lo pensó, conforme a Dios lo creó, y recibirá entonces mayor galardón, porque esta paz es la que le da al hombre la fuerza para poder hacer las obras como no se puede hacer. Y esta es la forma en que se deben de hacer las obras como no se pueden hacer. Así lo dijo el Señor, que lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. De modo que en el cuerpo pecaminoso en el que vivimos, y en medio de una sociedad y en medio de una generación maligna y perversa en la cual vivimos, en medio de multitudes de creyentes que dicen ser y no son, a través de lo cual se sufre vituperio, a través de lo cual se sufre mucho desaliento, a través de lo cual se sufre todo tipo de dificultad. En medio de eso, entonces hacemos lo que no es posible, pero por la paz de Dios que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Jesucristo. Y así entonces el Espíritu Santo puede obrar en nosotros y a través de nosotros para hacer la obra, porque de Él es la obra y por Él es hecha a través del creyente que le obedece. Pero esto viene a raíz de la paz que el hombre halle en Jesucristo, y de los pensamientos que el hombre guarde en Jesucristo, y del amor que tenga el Señor hacia Cristo, y de que el hombre esté continuamente pensando en las obras de Dios, que esté continuamente pensando en su corazón, en sus palabras y en lo eterno y en todo lo glorioso que Dios ha prometido. Solo a estos, porque así es que dice que el Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevere. Y esto tiene que ver con el amor, esto tiene que ver con la confianza, con la esperanza que Dios nos da, y con la esperanza que va siendo desarrollada a través de nuestra vida en la tierra. Y así entonces es que el pensamiento va siendo guardado en todas estas cosas, y así es que el hombre ya no va a pensar en lo inicuo, así es que el hombre ya no va a pensar en distracciones, así es que el hombre ya no va a pensar en mejorar su vida de una u otra manera en el cuerpo en el cual vive en la tierra. Así es que el hombre ya no se va a afanar ni se va a turbar con las cosas temporales, con las cosas terrenales, con las cosas que son apenas para un momento, sino que el hombre va a amar a Dios y va a amar todo lo que Dios ha determinado para él, y va a amar todas las promesas de Dios, porque va a amar a Dios, porque sus pensamientos están en él. Aquel que se distrae no puede amar a Dios de esta manera. Aquel que se entretiene con las cosas del mundo, aquel que se entretiene con las distracciones que Satanás pone en la tierra a través de los deleites y placeres temporales en la vida, a través de todo tipo de distracción que el diablo pone en la vida para distraer al hombre, aquel que se entretiene y que se distrae, sus pensamientos no están en lo eterno, sus pensamientos no están en lo justo, en lo amable, en lo puro, en lo verdadero, en lo que es de buen nombre, porque todo aquello es todo lo que proviene del cielo, todo aquello tiene que ver con la obra de Dios, todo aquello que tiene que ver con la eternidad, todo aquello tiene que ver con los frutos del Espíritu de Dios, todo aquello tiene
tiene que ver con la voluntad de Dios, con la imagen de Dios que el creyente va a dar en la tierra acerca de Dios. Y el que distrae su mirada y distrae sus pensamientos y distrae su corazón hacia estas cosas, no puede perseverar en el amor de Dios. Y por eso Satanás mina al mundo de tantas cosas. Y por eso Satanás mina a los creyentes de tantos problemas y de tanta dificultad, para distraerlo y para desenfocar su corazón, para desenfocar sus pensamientos, para desviar sus pensamientos del pensamiento de Dios al pensamiento de las cosas temporales, del pensamiento de Dios al pensamiento de cómo resolver los problemas. Así entonces él logra distraer la mirada de los creyentes, y como él va llenando el mundo cada vez más de distracciones, va llenando el mundo cada vez más de tecnología, va llenando el mundo cada vez más de entretenimiento, va llenando el mundo cada vez más de infinidad de noticias que distraen a los creyentes, va llenando el mundo cada vez más de cosas que le hace pensar a las personas que es necesario que las adquiera cuando realmente no son necesarias, porque el hombre se enfoca en adquirir tantas cosas que no son ni siquiera necesarias para el cuerpo, sino que son de más, y que lo que las adquiere es porque las aprendió de la sociedad y ve que aquellos la adquirieron y él también lo quiere adquirir. Y esto es para la gente del mundo, pero no para los creyentes. Ese Satanás ha llenado el mundo de tantas cosas. Cada vez más, paulatinamente se ha multiplicado la maldad y el mundo va siendo cada vez más lleno de todas estas cosas. Y por eso es que mientras más se va multiplicando la maldad, Satanás va llenando más el mundo de todas estas cosas. Mientras más se va multiplicando la maldad, entonces el amor de muchos se enfría. El amor por Dios, este es el amor que dice que se enfría. El amor de Dios, por eso dice la Escritura, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque por la maldad haberse multiplicado, entonces los hombres han desenfocado su mirada en el corazón de Dios, han desenfocado su mirada del corazón de Dios y de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios y del conocimiento del corazón de Dios y de pensar en lo eterno y de las promesas de Dios, para enfocar su mirada en todas las distracciones que Satanás ha puesto en el mundo y de lo que él ha llenado el mundo. Y así entonces el amor se enfría. ¿Por qué? Porque el pensamiento ya no está enfocado en el Señor. Ya el pensamiento entonces empieza a dividirse. Ya el pensamiento entonces en unos momentos piensa en las cosas del cielo, pero en otros momentos en las de la tierra. Y ya empieza a dividirse. Y ya no solo que empieza a dividirse, sino que empieza a desequilibrarse. Entonces empieza la balanza a tener más peso hacia aquellas cosas temporales. Empieza la balanza del pensamiento a tener más peso hacia aquellas cosas terrenales y a todos aquellos problemas que colman el corazón del hombre. Y así entonces ya el hombre, lejos de amar a Dios, ama su propia vida en la tierra, y lejos de amar a Dios, ama los entretenimientos, ama las distracciones. Ahora está afanado, ahora está turbado, ahora todo lo que quiere es distraerse de la turbación, ahora todo lo que quiere es disfrutar, ahora todo lo que quiere es estar entretenido, ahora todo lo que quiere es estar pendiente a todo lo que acontece en el mundo, y su mirada se desenfoca del Señor. Pero sin embargo le pone el nombre de Dios a todas aquellas cosas para justificarse a sí mismo, porque ese es el engaño de las tinieblas, que le hace creer que poniéndole el nombre de Dios a todas aquellas cosas, entonces estará pensando en Dios y estará amando a Dios y estará sirviendo a Dios. Y por eso dice que si es de buen nombre, pero si hay virtud alguna y si algo digno de alabanza, en esto pensar. Porque entonces le ponen el nombre de Dios a todo aquello que Satanás puso en el mundo, y a todas aquellas distracciones, a todos aquellos entretenimientos, y lo hacen y piensan en ello el nombre de Dios, pero aquello no proviene de Dios, sino que aquello proviene de las tinieblas, para desenfocar el corazón del hombre, para distraer al hombre de su obra, para distraer al hombre de su amor. Y así es que el amor se ha enfriado. El amor por Dios es el que se ha enfriado, porque este es el amor que no debe de enfriarse. Este es el amor que debe de, más bien, lejos de enfriarse, el amor por Dios debe de aumentar, debe de arder cada vez más, y debe de haber un mayor enamoramiento, como dice la Escritura acerca de la esposa del Cordero, de la novia que mientras está en la tierra, ella dice: sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. O sea que está ardiendo en el amor de Dios, como alguien que arde en fervor, en una fiebre, pero en este caso es una
una fiebre positiva. En este caso es una enfermedad positiva, porque se refiere al calor, al ardor del amor. Y los hombres hacen muchas obras para Dios, y las iglesias hacen muchas obras para Dios, pero sin embargo, si no hay un enamoramiento verdadero por el corazón de Dios, si no hay un verdadero enamoramiento donde el hombre solamente esté pensando en su unidad con Dios, donde el hombre pueda deleitarse en la comunicación con el Señor, porque a eso somos llamados. Dice que nosotros somos llamados a la comunión con Jesucristo. Así entonces el hombre en esta comunión aumenta su amor, y esta comunión solo viene por estar sus pensamientos continuamente pensando en el Señor, sus pensamientos continuamente pensando en las Escrituras, y allí Dios se manifiesta, allí Dios entonces puede manifestarse y hablarle al hombre, y allí entonces el Señor le va enseñando al hombre todas las cosas. Pero cuando el hombre va haciendo obras como hacen hoy, lo que hacen es una obra u otra, una y otra obra, una obra para exaltarse ellos mismos, una obra para dar a conocer la obra que ellos han abierto, sea una obra evangelística, una obra pastoral, una obra de un ministerio profético, de lo que sea, de todo lo que abren hoy, que la mayoría de lo que han abierto es hecho por ellos mismos y no por el Señor, porque eso es lo que ha acontecido en el tiempo del fin, que han puesto reyes no escogidos por el Señor, han puesto príncipes y Dios no lo supo. Y cuando el hombre hace todo esto, lo hace para sí mismo, lo hace para su obra. Unos lo hacen por dinero, otros lo hacen para levantar el nombre de una obra, otros lo hacen para ganar adeptos, otros lo hacen por fama, otros lo hacen por complacencia de otras personas, otros lo hacen por un estatus social, otros lo hacen porque Dios guarde sus vidas, pero no por un verdadero enamoramiento, no porque amen a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con toda su fuerza, sino porque sus pensamientos están en aquellas cosas y sus pensamientos están divididos en aquellas cosas, ya ni siquiera en Dios, sino en aquellas cosas que llevan el nombre de Dios, pero que no es el amor verdadero por Dios, y en las cosas de la tierra por los cuales están haciendo aquellas obras. Y esta es la reprensión que el Señor le hace a la primera iglesia que describe en el Apocalipsis, que es la iglesia de Éfeso, que le dice: yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y le dice: por tanto, arrepiéntete y vuelve a tu primer amor. Entonces el Señor manda arrepentirse. Cuando el hombre no está en ese primer amor, el Señor manda a volverse de esos otros amores. El Señor manda a volverse, a arrepentirse, a volverse de esas distracciones que distraen la mente del hombre, de esos pensamientos que distraen la mente del hombre, de esos pensamientos que lo llevan a otras acciones, de esos pensamientos que lo llevan a amar otra cosa y a otras actividades, porque el Señor mira la obra y mira a dónde está el pensamiento del hombre y a dónde está el amor del hombre. Y cuando el amor del hombre no está en el corazón de Dios y en la comunión con Dios, en el amor verdadero por su palabra, sino que el amor de Él está en las personas que va a adquirir, está en el dinero que va a recibir, está en los beneficios temporales que va a recibir, está en la honra, está en la fama, está en su estatus social que va a recibir, entonces el Señor pesa a aquella persona, lo pesa en balanza y es hallado falto. Porque la falta es hallada en la balanza, cuando la balanza se inclina más a las cosas de la tierra y a las cosas del corazón del hombre mismo que hacia Dios. Y por eso también dice que vendrán tiempos peligrosos donde habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos y muchas cosas que describe, pero una de ellas dice que es hombres amadores de sí mismo, o sea, amarse a sí mismo, pensar solamente en sí mismo, en su vida, en el cuerpo, no pensar en la necesidad del Señor, no pensar en el corazón del Señor, porque el Señor tiene una necesidad, no una necesidad como la que tienen los hombres, porque él no es carne, no es hombre, sino que Él es Dios, y la necesidad de Él es una necesidad de edificación, es una necesidad de que lo conozcan a Él, es una necesidad de que lo amen a Él, es una necesidad de que las almas sean salvas y que sean edificadas, que sean perfeccionadas, que conozcan al Señor. Es una necesidad de hacer su obra para edificación y para que venga a buscar a su pueblo en esa perfección, cuando perfecciona a los santos. Y cuando el hombre enfoca su mirada en ello, es porque ha enfocado sus pensamientos en el corazón de Dios. Pero cuando el hombre enfoca su mirada en la obra, pero para las cosas que él busca de la tierra, es porque ha enfocado su mirada en las cosas de
de la tierra y no en el corazón de Dios, porque no tiene una comunión con Dios y porque no tiene su pensamiento adentrado en las cosas eternas y no tiene sus pensamientos adentrados en las escrituras, en la palabra de Dios, para que Dios se las explique, para que Dios se las enseñe, deleitándose en ella noche y día. Entonces su comunión no es con el Señor, sino que su comunión es con aquello que atrae su corazón y con aquello que atrae su mirada y con aquello que lo lleva a actuar hacia eso, que son las cosas de la tierra. Y por eso es que dice que no se piense en otra cosa. Cuando dice así, cuando dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Está diciendo que se deseche todo lo demás, porque todo lo demás, lo que sí es necesario, no lo que no es necesario, todo lo demás vendrá por añadidura. Lo que sí es necesario, porque muchos piensan en cosas que no son necesarias y piensan que sí son necesarias, porque ni siquiera se la pregunta el hombre al Señor, y lo que hace es perder el tiempo, y lo que hace es gastar su vida en vano, hablando de creyentes que desenfocan su mirada de Dios y desenfocan sus obras de las obras que Dios quiere que hagan. ¿Para qué? Para hacer obras por cosas que dicen que son necesarias, pero en realidad no lo son. Y lo que hacen es malgastar el tiempo, lo que hacen es trabajar para el fuego, porque eso es lo que dice la Escritura, que los hombres trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque trabajan para aquello en lo que piensan, trabajan para aquello que piensan que es necesario. Pero eso no es lo que dice el Señor acerca de lo que se debe de hacer, sino que el Señor lo que dice es que busquemos primeramente su reino y su justicia, y todo lo demás nos será dado por añadidura. Pero la única forma de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es pensando en el Señor y amando al Señor por encima de todas las cosas, y que el corazón del hombre esté continuamente pensando y adentrándose en el corazón de Dios, esté continuamente adentrándose en la palabra de Dios, esté continuamente tratando de que Dios le explique y para que pueda entender de que Dios le explique la profundidad de las Escrituras, que son tan profundamente infinitas como profundo e infinito es el corazón de Dios, porque su palabra es su corazón, y su corazón es infinito, no tiene fin, porque Él es eterno y Él habita la eternidad. Y Él es eterno, así es como es su corazón. Si Él es eterno es porque su corazón es infinito, es porque su corazón nunca tiene un fin. Y así el hombre nunca cesará de adentrarse en la profundidad de las Escrituras. Cuando el hombre piense en el Señor, cuando piense en el corazón de Dios, cuando piense en la palabra, cuando piense en las promesas de Dios, y nunca tendrá un fin, y nunca tendrá tiempo para distraerse, porque el amor verdadero que es Dios, el amor verdadero que es Cristo Jesús, no lo dejará distraerse. El amor verdadero guardará sus pensamientos y su corazón en Jesucristo. Eso es lo que dice la paz del Señor. Ese es su amor, esa es su paz, esa es su esperanza, por encima de toda tribulación y por encima de toda dificultad. El amor del Señor, la paz del Señor, guardará su pensamiento y su corazón en Jesucristo. El que continuamente está pensando en el Señor, este lo ama y este actúa conforme a lo que Él quiere, a lo que Dios quiere. Este actúa conforme a su voluntad. Este lo busca porque su pensamiento está en la edificación. Su pensamiento está en adquirir la imagen de Dios, porque dice que nosotros debemos ser perfeccionados hasta que podamos adquirir la imagen de Jesucristo. Dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Y así también dice que nosotros somos transformados mirando la gloria del Señor, así como por un espejo, somos transformados de gloria en gloria, así como por el Espíritu del Señor. Así entonces debemos alcanzar aquella imagen y debemos alcanzar aquella estatura, y no hay forma de que esto se pueda hacer si el hombre no ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente y con toda su fuerza. Y no hay forma de que se pueda amar a Dios si no es que el pensamiento del hombre está continuamente en lo del Señor, en el corazón del Señor, en su palabra, en las promesas del Señor, en la esperanza bienaventurada de la vida eterna que Dios le ha prometido, y en su obra que Él tiene para el hombre. Porque a través del pensamiento es que se llena el corazón, a través del pensamiento es que entran las cosas eternas, a través del pensamiento es que el corazón del hombre se llena y la acción del hombre entonces fluye. La acción del hombre viene por
por lo que piensa, porque el cuerpo actúa por la mente, el cuerpo actúa por lo que piensa la mente, y esto es lo que hace el hombre, actuar conforme a lo que él piensa y actuar conforme a lo que él entiende que es importante y actuar conforme hacia aquello que él ama. Por eso es que aquellos que viven actuando en las cosas terrenales, allí se demuestra que su amor no está en el Señor, aunque de pronto pronuncien al Señor, aunque se congreguen, aunque hagan una u otra obra de Dios. Pero esa es la reprensión que el Señor le hace a la iglesia, que yo tengo contra ti que has caído de tu primer amor, por tanto arrepiéntete. Entonces el Señor manda a arrepentirse, porque Él va a venir, y va a venir como ladrón en la noche, a buscar a los que lo aman de verdad, porque Él viene a buscar a los que lo aman, a los que verdaderamente están enamorados de Él y pensando en Él en todo tiempo. Este es el punto principal, este es el punto clave, y por eso le dice a la iglesia, arrepiéntete, no sea que venga sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, porque el Señor viene a buscar a aquellos que lo aman y que están desempeñando sus obras porque han pensado en Él y porque Dios se las ha ordenado, el Espíritu los ha guiado, porque sus corazones y sus pensamientos están en el trabajo del Señor, sus corazones y sus pensamientos están en la edificación, en la imagen de Dios, en la palabra de Dios, en el corazón de Dios. Y el punto de partida de esto es el pensamiento. El punto de partida de esto es dónde está el corazón. Allí Satanás envía los dardos, allí las tinieblas envían sus dardos, allí las tinieblas atacan para distraer al hombre de la verdad y para desenfocarlo de la verdad y para hacerlo desviar su mirada, desviar su concentración y desviar su corazón de lo que el hombre debe, de aquello en lo cual el hombre debe de tener su mirada, su concentración y su corazón, que es en el corazón de Dios, que es en la palabra de Dios, que es en la obra de Dios y que es en las promesas de Dios. Y por eso el amor de muchos se ha enfriado. Pero este es el consejo que da el Señor, y esta es la orden que da el Señor para aquellos que lo amen, que si hay algo verdadero, en todo lo que es verdadero, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si algo digno de alabanza, en esto se piense, y así el hombre podrá amar a Dios, pero pidiéndole a Dios siempre ese amor en el corazón, pidiéndole al Señor siempre ese enamoramiento por Él y en una comunión continua con el Señor. Todo lo demás debe desecharse, todo lo demás es para distracción, todo lo demás el enemigo lo ha puesto para distraer la mente, todo lo demás no sirve, porque todo lo demás no edifica, ninguna de las demás cosas edifica, ninguno del resto de las cosas puede edificar al hombre espiritual, ni puede transformarlo conforme a la imagen y semejanza de Dios, ninguno del resto de las cosas puede edificar al hombre a la imagen de Jesucristo, ni puede llevarlo al cielo cuando venga el Señor a buscar a su pueblo. Él viene a buscar un pueblo que verdaderamente está enamorado de Él, como Él amó al hombre, que no pensó en sí mismo, ni pensó en su reino, ni en el disfrute del reino de los cielos, ni en el disfrute con los ángeles, ni en todas las maravillas indecibles que hay allí, sino que pensó solamente el hombre y vino, y todo lo que hizo fue pensar en el hombre y actuar por aquella obra por amor al hombre. Así el hombre actuará y le devolverá a Dios equitativamente aquel amor. Este es el amor verdadero, el amor que empieza en el corazón, empieza llenando los pensamientos, llenando la mente del hombre a lo verdadero, a lo santo, a lo justo, a lo puro, a todo lo que es amable y a todo lo que es de buen nombre y en lo cual hay virtud alguna y en lo cual hay algo digno de alabanza, porque el resto de las cosas no son meritorias de alabanza, sino son meritorias de ser desechadas. Solo Dios amerita que el hombre encamine su vida a su obra y que el hombre vuelque su mirada hacia Él y que el hombre dirija sus pasos hacia Él y llene sus pensamientos de Él. Solo lo de Dios lo amerita, el resto no lo amerita. Y los que hacen así serán llamados bienaventurados si estos adquieren la imagen del Señor, no la imagen de la tierra. Conforme a lo que el hombre piense, así será su imagen. Y los que piensan en el Señor adquieren su imagen. Y los que se llenan de su palabra y de su voluntad y de su corazón adquieren su imagen, y estos serán con Dios por la eternidad, porque pensaron en Él y lo amaron como Él amó al hombre. Gloria a Dios.